Al final de la Segunda Guerra Mundial, el PIB per cápita de Japón era unas 6 veces más pequeño que el de Estados Unidos. Japón era un país rematadamente pobre y devastado por la guerra, pero cuando nadie lo esperaba, ocurrió el milagro económico japonés. Y 20 años más tarde, la diferencia era solo del 30%. Hablamos de un boom económico sin precedentes en toda la historia hasta aquel momento. Sin embargo, hoy no hemos venido a hablar de ese caso, porque quizá esto es algo que no sabíais, pero Japón no solo tuvo un milagro económico, sino dos. Y es que el verdadero milagro, el hito más difícil y que más repercusión tuvo para el futuro nipón, fue cómo este archipiélago se sumó a la revolución industrial. Y no hay nada que ilustre esto mejor que su relación con China. Hasta finales del siglo XIX, Japón era un país muy pero que muy pobre, incluso comparado con la Europa medieval. Era tan pobre que China, el país más rico, poblado y poderoso del mundo, ni siquiera les intentó conquistar. Los japoneses eran tan miserables que es que no los querían ni gratis. China era un imperio gigantesco con montones de estados vasallos como Corea, pero con Japón solo la invasión naval sería muchísimo más cara que todas las riquezas que los chinos pudieran extraer de ahí. No obstante, en torno al año 1890, algo cambió por completo. La revolución Meiji, que estalló 20 años antes, abolió la sociedad feudal y modernizó el país. Fue ahí cuando la economía japonesa se empezó a industrializar a una velocidad de absoluto vértigo. Y en los años 30, ese país que ignoraban por ser pequeño y pobre llegó a invadir la propia China. Conquistó Manchuria e instauraron su propio gobierno títere, poniendo a la cabeza al emperador que los chinos habían destronado unos años antes. Su superioridad industrial se volvió tan alta que hizo falta que los estadounidenses entraran en la guerra para poder cambiar las tornas. Pero es que antes incluso, en 1905, los japoneses ya derrotaron a otra gran nación, a Rusia. Así pues, amigos, las preguntas están claras. ¿Cómo pudo un país tan pequeño y pobre evolucionar tanto como para conquistar a la todopoderosa China? ¿En qué consistió exactamente la revolución Meiji que lo cambió todo? ¿Y qué lecciones para el presente podemos sacar de toda esta historia? Pues en este vídeo te lo contamos. Y antes de ir al pasado, hablando del Japón actual, sabrás que su economía acabó muy tocada por un crash bursátil en los años 90. Por eso, siempre es importante diversificar las inversiones con activos diferentes. Por ejemplo, con bonos o inversión en préstamos a través de Mintos. Mintos te permite invertir con ingresos regulares y más predecibles que no dependen de la volatilidad de la bolsa. Con la inversión en préstamos ayudas a financiar préstamos a personas o pequeñas empresas a través de empresas prestamistas y cobras intereses fijos a cambio. Mintos también te permite operar con carteras automatizadas y personalizadas para no tener que estar siempre pendiente y reinvertir con interés compuesto. Y te da opciones de liquidez para no tener que estar anclado a tu inversión. Pero claro, aquí la pregunta que os estáis haciendo, la pregunta del millón es: ¿cuál es la rentabilidad esperable? Pues la media está alrededor del 10%, aunque recuerda que la inversión conlleva riesgos y que las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Y precisamente por eso, Mintos incorpora mecanismos para mitigar ese riesgo, como por ejemplo la obligación de recompra de las empresas prestamistas, que son las que se encargan de emitir los préstamos. Así que, si quieres añadir una capa de ingresos regulares y activos menos volátiles a tu cartera, Mintos es una de las plataformas líderes en Europa regulada bajo el MiFID. Pero es que ahora, hasta el 30 de abril puedes ganar un bonus de hasta 500 euros al invertir a partir de 1.500 euros con el código WEALTH26. Os dejo un enlace en el código QR que veis en pantalla y en el link de la descripción de este vídeo. Para entender por qué decimos que la revolución Meiji fue el verdadero milagro económico de Japón, hay que tener una cosa muy clara, y es que su punto de partida era realmente malo. Japón no solo era pobre, también tardó muchísimo tiempo en industrializarse, y esto nos da una idea de lo dañinas que eran sus instituciones. En este gráfico podéis ver las dos cosas. Las barras representan la riqueza de cada país en el momento en el que cada uno de ellos empezó a tener crecimiento económico de tiempos modernos. Es decir, a partir del punto de inflexión en el que el PIB per cápita empieza a crecer de manera sostenible gracias a un aumento constante de la productividad. Y aunque, por supuesto, las comparaciones entre países siempre son algo complejas, y sobre todo si hablamos de países hace tanto tiempo, y que no existe un momento concreto en el que los países pasan a tener crecimiento económico moderno, por lo menos podemos sacar dos conclusiones. La primera es que Japón era muy pobre. Cuando empezó a industrializarse, era la mitad de rico que el Reino Unido, y eso que comparamos antes de que los ingleses hubieran inventado la máquina de vapor. Pero es que encima eran 4 veces más pobres que los estadounidenses. Pero es que además se apuntaron a la revolución industrial muy tarde. Para que os hagáis una idea, los ingleses revolucionaron su economía a mitad del siglo XVIII. Por su parte, Estados Unidos y muchos otros
otros países europeos dieron el salto en torno a 1830, pero Japón siguió siendo una economía medieval hasta finales del siglo XIX. Esto significa que para cuando Japón empezó a montar sus primeras fábricas, en Occidente ya existían los automóviles o incluso el gramófono y hasta el transformador de corriente alterna. Pero vamos a lo importante. ¿Qué demonios pasó para que Japón pasara de estar aislado a convertirse de repente en una superpotencia industrial? Amigos, esta historia arrancó en 1853, de la mano de unos barcos negros con una bandera con estrellas y barras. Esa bandera no era una bandera pirata, era la de Estados Unidos llamando a la puerta, o bueno, mejor dicho, derribándola. Hasta entonces, Japón vivía prácticamente encerrado en sí mismo, algo parecido a lo que hoy vemos en Corea del Norte. Sí, había algún comerciante holandés, algún misionero cristiano, pero poco más. El país estaba sellado por decisión de su familia real, el shogunato de Tokugawa. O al menos esto fue así hasta que llegaron los americanos, con navíos de guerra ultramodernos, tecnología muy superior y al mando el comodoro Matthew Perry. Y amigos, los norteamericanos no iban con tonterías. O abrís el país o probáis de lo que somos capaces. Una amenaza para que empezaran a comerciar. Y claro, los japoneses no tuvieron otra alternativa que abrirse. Ahora bien, tampoco penséis que Estados Unidos tenía un interés brutal en Japón. Lo que pasa es que les venía muy bien como enclave estratégico. Y ya sabéis que cuando el ejército estadounidense pone el ojo, nadie le para. Pero amigos, aquí viene el giro interesante. ¿Por qué no? Estados Unidos no convirtió Japón en un país capitalista por la fuerza. De hecho, a partir de ese momento en el que simplemente les pidieron que se abrieran al comercio, dejaron de pintar mucho en su economía. Más bien, el papel de Estados Unidos en esta obra fue demostrar que los Tokugawa no eran tan fuertes como se creían. Su legitimidad cayó por los suelos. Y eso fue la chispa de una gran rebelión que se convertiría en toda una guerra civil. ¿Qué pasó en esa revolución? Pues a ver, nos daría para hacer otro vídeo de 2 horas, pero en resumen, ganaron los reformistas. Por cierto, muchos de ellos también querían echar a los extranjeros, pero no eran tontos, sabían que no podían hacerlo. Y así, el shogunato cayó y en su lugar volvió el emperador. Hasta ese momento, el emperador había sido una figura decorativa. Sin embargo, a partir de entonces, se convirtió en el símbolo del nuevo Japón. Y de nuevo, otra figura que, a ver, también era bastante decorativa. Lo que pasa es que este emperador era un chaval de 15 años, Meiji Tenno, y él fue el que dio nombre a esta época, la restauración Meiji. Pero claro, como imaginaréis, un adolescente pues no gobierna el país. El poder real cayó en manos de una élite reformista con una agenda muy radical. Lo que querían era desmontar Japón para volver a construirlo, decir adiós al sistema feudal y dar la bienvenida al Estado moderno. Instituciones nuevas, industria, ejército, educación, un país entero reinventándose a toda velocidad. ¿Y cómo lo hicieron exactamente? Pues bien, vamos a verlo. Lo primero que hicieron fue poner fin a los estamentos sociales. Entre el 5 y el 7% de la población eran samuráis, y en algunas regiones, como Edo, la actual Tokio, eran muchísimos más. Aunque había muchos tipos de samuráis, casi todos eran una carga fiscal porque tenían sueldos públicos, no solían tener un trabajo de verdad, o al menos que fuera útil para el resto de la sociedad, y casi nunca pagaban impuestos. Pero lo más importante fue abolir la servidumbre de los campesinos y las restricciones a los mercaderes, que eran considerados el estamento más bajo de todos. Tras ello, los campesinos fueron libres de comprar y vender tierras, además de plantar los cultivos que ellos decidieran y no los que ordenara su señor feudal. Además, y esto fue la auténtica clave, obtuvieron la libertad para abandonar su pueblo y buscarse la vida en otra parte. Así, desde el año 1876, más de 60.000 campesinos al año dejaron el campo para convertirse en la mano de obra que crearía una de las industrias más potentes del mundo. 3 de cada 4 trabajadores de la industria venían precisamente del campo, y hasta esa reforma no podían abandonar el campo para ir a trabajar a las fábricas. Ese fue un gran cambio, pero amigos, la modernización del Estado fue mucho más allá. Uno de los grandes aciertos de la revolución Meiji fue crear una única moneda para todo el archipiélago. Hasta entonces, Japón era una sociedad muy poco monetizada. Los impuestos, por ejemplo, se solían pagar en arroz, no en cheques. Es más, tan solo el 5% de los trabajadores agrícolas trabajaban por lo que hoy conocemos como un salario. El resto probablemente cobrara en especie. Luego, cada señor feudal tenía su propia ceca donde acuñaba la moneda que quería. Y el resultado es que había 200 monedas distintas repartidas por todo el país. Y encima, monedas de una calidad terrible de las que era muy difícil determinar el valor real. Además, como no podía ser de otra manera, estos señores feudales usaban el viejo truco de quitar valor a la moneda para financiarse. Es decir, la mítica de imprimir billetes, pero en vez de con un banco central, con los señores feudales. Ojo, porque se estima que el 10% de los ingresos fiscales venían por esta vía.
que no está nada mal. Así pues, el nuevo gobierno de la revolución impuso una moneda para todo el mundo, el yen. Ató su valor a la plata y además centralizó su emisión. Pero amigos, el nuevo gobierno no solo le quitó el poder de emitir moneda a los señores feudales, se lo quitó prácticamente todo, desde la mayoría de tierras hasta el poder de cobrar impuestos. Al inicio de la restauración Meiji, el 90% de los impuestos que cobraba el gobierno central eran impuestos a la tierra de los señores feudales. Al fin y al cabo, era más sencillo ir a cobrar al noble de turno que ir campesino por campesino. Pero 70 años más tarde, esa cifra pasó del 90% a menos del 1%. En su lugar, se implantaron nuevos impuestos mucho más eficientes como el impuesto a la renta. Esto fue posible gracias a la mejora de los censos, para controlar a la población y saber a quién cobrar impuestos, y al desarrollo de la burocracia. Además, los impuestos directos fueron perdiendo peso frente a los indirectos, como por ejemplo una especie de IVA que había al alcohol y unos aranceles de entre el 10 y el 20%. Pero amigos, eso no fue todo. Algo muy importante de lo que también tenemos que hablar es de la deuda. Al final, es el mejor indicador para saber lo avanzado que puede estar un estado. Y es que la deuda es como todo en la vida. Si es con la cantidad justa, puede ser buena, sin pasarse, pero tampoco hace falta quedarse corto. De hecho, los países menos endeudados del mundo no suelen ser países muy responsables con sus cuentas públicas, sino estados tan rotos, con economías tan pobres y con tan poca seguridad que simplemente nadie les quiere prestar dinero. Entonces, no hay deuda. Pues bien, en 1870 la deuda de Japón era inexistente, menos del 1% del PIB. Por comparar, la de Alemania era del 25% y la de Francia del 50%. No obstante, después de la Revolución, en 1913, apenas 40 años después, Japón ya estaba financiando el 50% de su economía. Gracias a la apertura, a la centralización y a las reformas fiscales, el nuevo gobierno pudo intervenir en estructuras clave que ningún señor feudal podía financiar por sí solo. Hablamos de puentes, canales, sistemas de riego y, como no, ferrocarriles. Un viaje entre Tokio y Osaka, que antes costaba 19 días en palanquín, pasó a costar tan solo 19 horas, y el coste de transportar mercancías cayó a menos de la mitad. Pero amigos, si tenemos que quedarnos con una sola cosa de todo lo que hizo el gobierno, esa, sin duda, es la codificación y traducción de manuales técnicos. Sé que no suena muy glamuroso, pero la importancia de lo que os acabo de contar fue capital. Y es que los japoneses que querían sumarse a la revolución industrial tenían un gran problema, y es que no sabían cómo funcionaban las máquinas. Incluso si las importaban desde fuera, no podían modificarlas para que se adaptaran mejor a la industria, porque para eso hay que entenderlas. Y es que en el año 1870, el 85% de todos los manuales y libros de ingeniería se escribían en solo 4 idiomas: en inglés, francés, alemán e italiano. Y del 15% restante casi ninguno estaba en japonés. Así pues, el gobierno se puso las pilas. Contrató un ejército entero de traductores, hasta el punto de que 3 de cada 4 traductores del país eran funcionarios. Además, estos funcionarios se tuvieron que inventar miles de nuevas palabras para referirse a las partes de las máquinas o a los procesos que llevaban a cabo. Partes que hasta entonces no existían en el país. Pues bien, en solo 20 años, Japón tenía más libros técnicos traducidos a su idioma que la mismísima Alemania. Y según varios estudios científicos, este factor fue esencial para su proceso de industrialización. Todo esto sentó las bases del crecimiento japonés, del milagro. Como veis, fue una modernización express. Japón marginó de forma singular a su élite feudal, retiró su intervención con una propicia privatización masiva que impulsó al sector privado, marginó a una primera generación de industriales adinerados que, de otro modo, estarían firmemente establecidos, y se mantuvo abierto al comercio y al capital extranjeros. El resultado fue un boom industrial sin precedentes en apenas 20 años, pero todavía faltaba un ingrediente clave, y es aquí cuando entró en escena la cara de los billetes de 10.000 yenes, el apodado como el padre del capitalismo japonés, Shibusawa Eiichi. De la revolución Meiji a la revolución industrial. La historia de este hombre es muy irónica. Nació en una familia de granjeros y desde joven se unió al bando de los revolucionarios proemperador Meiji. Incluso planificó un atentado terrorista, pero sus amigos le convencieron de que sería un suicidio inútil. Al final dejó el terrorismo y entró a trabajar para contable del shogun. Como era muy listo, acabó ascendiendo y haciéndose respetado. Y este mismo shogun le mandó a la Expo de París para que acompañase a su hermano pequeño. Allí, Eiichi se quedó fascinado, pero no por la altísima tecnología o por la riqueza de Europa. Lo que realmente sorprendió a este señor fueron las finanzas, los bancos, los cheques, la contabilidad por partida doble con los activos y los pasivos y, sobre todo, la bolsa. Cuando regresó de París, el shogunato ya había caído, la restauración Meiji había triunfado y allí
Eiichi vio su oportunidad, se puso manos a la obra y fue el arquitecto de la nueva legislación bancaria y también creó el primer banco moderno de Japón, que hoy es el Banco Mizuho. Pero como el sector bancario, por diferentes motivos, empezó a descontrolarse un poco, también terminó apoyando la creación del Banco Central de Japón, al más puro estilo del Banco de Inglaterra. Y la cosa no terminó aquí, también fue el principal responsable detrás de la Bolsa de Tokio, o lo que es lo mismo, que este señor cargó al sector financiero del país a sus espaldas, aunque lo que quizá os sorprende todavía más es que la principal razón por la que hoy aparecen los billetes de 10.000 yenes es por todas las empresas que financió. Contribuyó de manera significativa en más de 500 distintas. Entre ellas están muchas de las principales energéticas del país, su primera empresa ferroviaria privada, que es la abuela de empresas actuales como el grupo JR, Cervezas Sapporo o Fujitsu. Es decir, que si la modernización del Estado permitió a los japoneses emprender y crear empresas, Eiichi fue el mayor responsable de que esas ideas se llevaran a la práctica. Si las empresas son coches, este hombre hizo que en vez de conducir por un camino de tierra, condujeran por una autopista de 8 carriles. Aunque, por supuesto, no fue el único nombre importante. Allí está también Yataro Iwasaki, el fundador de Mitsubishi. Y es que Mitsubishi ya sabéis que hace de todo. Hace coches, electrodomésticos, petróleo, bienes raíces. Es uno de los 4 grandes Zaibatsus, consorcios gigantescos que crecieron gracias a los contratos públicos. Normalmente estos grupos, estos oligopolios, están peor vistos que las empresas de Eiichi, en parte porque Eiichi tenía una filosofía de capitalismo social que caló muy hondo en Japón y que fue la puerta de entrada perfecta de Occidente en una sociedad con ideas confucianas. Sin embargo, hay que reconocer una cosa, los Zaibatsus como Mitsubishi eran empresas eficientes. Y en un país donde el capitalismo estaba tan poco desarrollado, tener consorcios tan grandes podía ser beneficioso. Al estar todo en una misma empresa, hubo menos problemas de coordinación. No necesitaban contratos ni un sistema judicial confiable que respetara los derechos de propiedad por disputas en diferentes empresas, porque al final, si una misma empresa hace de todo, también trabaja entre sus propias ramas. Y también sirvió de escudo contra la rapiña de los políticos locales. Los grupos empresariales piramidales surgen para dar un empujón. Un accionista mayoritario indiscutible, centrado en el valor de la empresa matriz, previene problemas de bloqueo y coordina subvenciones intersectoriales, mientras que las empresas, miembro del grupo, acceden a los mercados de valores públicos para capitalizar una red de filiales que abarca todos los sectores relevantes. Desde luego, y aun con toda la corrupción, los Zaibatsus funcionaron mucho mejor que la otra gran apuesta del gobierno Meiji para industrializarse, que eran las empresas públicas. El gobierno nacionalizó montones de compañías, principalmente minas, fábricas metalúrgicas y constructoras navales. Es decir, que el gobierno no creó muchas empresas por sí mismo, pero sí que invirtió muchísimo dinero en ellas. Entre 1868 y 1885, los subsidios a empresas públicas y semipúblicas superaron los 130 millones de yenes, algo así como el 2 o el 3% del PIB al año. No parece mucho, pero recordad que los estados hace años eran muy pequeños. El peso total del estado japonés sobre la economía estaba en torno al 10%, así que esta política industrial era realmente cara. Sin embargo, estas empresas eran auténticos agujeros negros de dinero. Lejos de generar beneficios, pusieron al gobierno en números rojos y para colmo surgió una insurrección. Una insurrección que no fue barato sofocar. Costó el 70% del presupuesto de un año. Así pues, el gobierno se quedó sin dinero muy pronto y no le quedó más remedio que recurrir a las privatizaciones masivas. En esta tabla podéis ver lo que le costó al Estado expropiar algunas de las mayores empresas del país y a su lado el precio de venta. A pesar de todo el dinero invertido, la gran mayoría de empresas se vendieron a pérdida, y no precisamente pequeñas. Por ejemplo, para expropiar Kamaishi Iron Ore hubo que pagar 2,3 millones de yenes en indemnizaciones, pero luego el gobierno la vendió por solo 12.000 yenes. Eso sí, hoy en día esta compañía es la Nippon Steel, una empresa gigantesca que quizá os suena por su polémica adquisición por parte de US Steel, a la que se opuso tanto Donald Trump como Joe Biden. ¿Por qué fracasaron tantas empresas? Pues no porque pagaran salarios demasiado altos. De hecho, los salarios en Japón crecieron mucho más despacio que la economía porque el gobierno reprimía a los trabajadores para financiar a las compañías. Esto de hecho es bastante típico de los modelos de desarrollo asiáticos. También pasó en Corea del Sur. La clave más bien del fracaso de estas empresas es otra, y es casi irónica, y es que Japón no iba por detrás, iba demasiado por delante. Veréis, el gobierno Meiji hizo algo impresionante. Modernizó el país a una velocidad brutal. Eso está claro, pero en ese proceso cometió un error fatal.
copiar a Occidente sin entender el contexto. Porque sí, en Inglaterra o Francia había grandes fábricas, máquinas gigantes y competencia feroz por desarrollar el prototipo más eficiente. Pero Japón no era Inglaterra, el capital era muy pero que muy caro y la mano de obra era muchísimo más barata, sobre todo si tenemos en cuenta que Japón tenía una tasa de alfabetización muy alta para ser tan pobre, así que casi cualquier trabajador podía hacer tareas bastante complejas. Aún así, el gobierno pensó, oye, si los ricos occidentales, franceses y alemanes trabajan de esta forma, pues nosotros haremos lo mismo, ¿no? Eso de tener industria ligera, de dar mucho peso a los trabajadores y no tanto a la maquinaria, sonaba a país pobre, y Japón quería jugar en primera división. Resultado, pues importaron la mejor maquinaria, el último grito de las fábricas de París y Londres, y lo hicieron en cantidades brutales. Para que os hagáis una idea del nivel, el Estado apenas representaba un 10% de la economía, pero generaba 3 de cada 4 caballos de potencia en la industria pesada. Y hay más, el 90% de los trabajadores de la industria pesada estaban en empresas públicas. Pero ojo, porque también aplicaron el mismo enfoque en la industria ligera. Pero esta industria nunca llegó a ser productiva, no tenía sentido económico. ¿Queréis un ejemplo? Pues muy fácil, la industria textil. El sector privado japonés tuvo mucho éxito. Antes de la Primera Guerra Mundial ya habían superado a los británicos en productividad y conquistado mercados globales. Pero el sector público, el Estado, tuvo que cerrar más de 2000 talleres. ¿Por qué? Pues porque jugaban a juegos distintos. Los talleres privados usaban máquinas más simples, muchas veces impulsadas por energía hidráulica con norias como las que usaba Alemania hace 70 años. Ojo, esto no significa que estas empresas no innovaran, todo lo contrario. Pero no buscaban la máquina más potente, buscaban la que mejor funcionaba en Japón. En vez de ser el país que más procesos automatizaba, estaba centrado en complementar la numerosísima mano de obra artesanal de estos talleres. Pero mientras tanto, las empresas públicas jugaban a otro juego. Máquinas gigantes con motores térmicos o eléctricos que producían 10 o 100 veces más rápido que la de los talleres privados, pero a un coste descomunal. Pero es que por si esto fuera poco, producían productos para los que no había demanda, mientras que los productos de la competencia conservaban un toque artesanal que les sumaba mucha calidad y distinción. Los de estas fábricas eran completamente genéricos. Y para hacer productos genéricos, pues ya estaba Francia o Inglaterra. El resultado fue un montón de producto sin vender. Aun con todo esto, la industria japonesa creció a muy buen ritmo, entre 1880 y 1900 al 4,5%, en las siguientes 2 décadas al 5,5% y en las siguientes 2 al 6,5%. Durante ese periodo, las exportaciones también crecieron en torno al 8% anual y las importaciones al 6%, mucho más que la economía, o lo que es lo mismo, que Japón se abría cada vez más al mundo. Es cierto que esta apertura le acompañó una fuerte subida de los aranceles, porque ¿recordáis al comodoro estadounidense Perry y sus barcos americanos? Pues el acuerdo que los japoneses firmaron con este señor incluía aranceles rebajados, pero cuando la cláusula caducó, los multiplicaron por 3 hasta ponerse al nivel de Francia o Alemania. No obstante, tenéis que tener en cuenta que unos aranceles tan altos no eran nada raro en esa época. Los de Estados Unidos eran el doble de grandes, mucho más altos que los de Donald Trump. Y para empezar a darle la puntilla a su economía, Japón no se quedó estancado en la industria ligera, a pesar de tener una gran ventaja allí. Es que a partir de la Primera Guerra Mundial, la industria privada dio el salto de la ligera a la pesada, esta vez de manera natural desde el sector privado y con una competitividad internacional envidiable. Entre 1907 y 1935, el peso de la maquinaria, los automóviles, la metalurgia y la industria química sobre el total de la producción industrial creció 22 puntos porcentuales hasta el 43%, superando al Reino Unido. En este punto, la base institucional japonesa era muy sólida. Y como hemos visto, el gobierno reaccionó rápido a sus fallos y se deshizo de la mayoría de estas empresas. Irónicamente, el ministro de Finanzas que llevó a cabo estas privatizaciones llegó al poder como sustituto de otro al que echaron del gobierno precisamente por proponer esto mismo unos años antes. Eso sí, hubo grandes excepciones. Todos sabéis que Japón se volvió muy beligerante durante esta época, triplicando el porcentaje de personal militar en tan solo 2 décadas. Y como no podía ser de otra manera, había montones de empresas públicas que solo tenían una función, que no era hacer dinero, sino era proveer al ejército. Al final, Japón utilizó el éxito de su revolución industrial para conquistar a sus vecinos de la forma más salvaje posible y el resultado ya lo conocemos todos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón destruyó en unos pocos años la riqueza que había acumulado durante décadas. Ahora bien, las bases de su economía, todo lo que os hemos contado, seguía ahí y fueron lo que hizo posible el segundo milagro económico de Japón, que llevó al país del sol naciente a competir en PIB per cápita de tú a tú con los mismísimos Estados Unidos. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Conocíais la restauración Meiji? ¿Os ha sorprendido lo rápido que se industrializó un país que partía de tan atrás? ¿Qué punto
creéis que fue más importante para hacerlo posible? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.